Gracias por la música, el grupo de alabanza, y quiero de verdad agradecerles a todos los que han estado participando en la alabanza por su dedicación, su consistencia. Gracias a cada uno por liderarnos, y eso es un tiempo realmente de bendición poder cantarle al Señor. Bueno, estamos aquí en nuestra serie Despierto o Adormecido. ¿Cómo estás tú? ¿Despierto o adormecido? Antes de pasar ahora al capítulo 4, que es el capítulo donde vamos a hablar esta mañana, quiero hacer un pequeño repaso, recordarles antes, porque la carta de los Efesios está dividida en dos grandes partes. Capítulos del 1 al 3 es la parte de fundamento, doctrina, teología, que nos dice realmente el qué somos, quiénes somos. Pero el capítulos 4 al 6, que es la segunda gran parte, es una serie práctica de lo que debemos hacer ahora, habiendo entendido el qué de los primeros 3 capítulos. Entonces, en otras palabras, si tú realmente no has entendido, has agarrado la línea de lo que dice el capítulo del 1 al 3, créeme que 4, 5 y 6 te va a sonar como una lista de reglas. Esos capítulos te van a sonar engorrosos, difíciles, porque no has entendido la primera parte. La primera parte hablamos de que debes entender quién eres ahora en Jesús. Si tú eres un seguidor de Jesús, si has decidido ser un discípulo de Jesús, una persona que está siguiendo a Jesús porque pusiste tu fe en Jesús, entonces ahora sabes por qué tienes que hacer lo que vamos a hablar esta mañana. Segundo, debes aceptar tu nueva responsabilidad. Como seguidores de Jesús, somos responsables. Tenemos ahora cosas en las que Dios nos ha hecho responsables. Y gracias a Dios por eso, a esa responsabilidad que tenemos. Debes agradecer el privilegio de la reconciliación. Dios te escogió a ti para que seas parte de ese nuevo pueblo que se llama la iglesia. Ya no es ahora solo un asunto de Israel, sino ahora es la iglesia. Y tú eres parte de ese grupo donde hay judíos, donde hay no judíos, y juntos estamos aquí para ser parte de esa gran familia, el nuevo pueblo de Dios, la nueva humanidad con esas características. Así que eres responsable de eso, tienes un privilegio y debes vivir agradecido a Dios por eso. Así que todo lo que Dios nos va a pedir en los capítulos 4 al 6 es sencillamente basado en eso, en quiénes somos, basados en nuestra responsabilidad y basados en nuestra gratitud como respuesta a Dios por quienes somos. Así que si quieres saber un poquito más de lo que hemos visto de tu nueva identidad, yo te animo a que vayas a los sermones anteriores, están en nuestra página, y que escuches esos sermones para que sí tú puedas aprender realmente quién eres ahora. Bendición del Señor. Bueno, entonces ahora Pablo nos va a hablar y nos va a decir, bueno, ustedes ya saben quiénes son, ustedes ya saben su nueva identidad, esa nueva identidad los hace a ustedes responsables. Como cuando tú adquieres una ciudadanía en un país, tú tienes ciertos privilegios ahora, tú tienes ciertas responsabilidades ahora. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando tenemos nuestros niños y están creciendo nuestros niños, a veces nuestros niños van caminando con nosotros y caminan de una manera que no queremos nosotros, ¿verdad? Quieren ir saltando, quieren ir al atravesarse la calle, quieren soltarse de nosotros, y muchas veces les decimos, camina bien, por favor, camina bien. Eso es lo que dice Pablo acá, y eso me hace recordar ese momento cuando en alguna ocasión yo le dije a mis hijas, camine bien, ¿verdad? Que quiere decir, yo quiero que camines cerca de mí, yo quiero que camines tomado de mi mano, yo quiero que camines recto, yo no quiero que vayas distraída, yo quiero que camines bien. Eso es lo que Dios muchas veces nos dice a nosotros. Camina bien. Camina, dice Pablo, dignamente. De acuerdo a cómo Dios te ha llamado, de acuerdo a cómo Dios te escogió, de acuerdo a quién eres ahora, camina bien, camina dignamente, que des pasos correctos, que des pasos adecuados, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que voy a leer versículos
del 1 al 6, pero voy a ir parando para que ustedes vayan viendo y observando conmigo lo que dice. En el capítulo 4, versículo 1 de Efesios, dice así: por eso yo, que estoy preso, Pablo nos recuerda que él está en la cárcel, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan o que caminen de una manera digna del llamamiento que han recibido. Caminen dignamente, vivan dignamente, compórtense dignamente de acuerdo al llamamiento que han recibido. Es decir, Dios los llamó a ustedes para que sean personas diferentes, dignas de Él. Así que compórtense dignamente. Y la palabra digno tiene que ver con algo que es del mismo peso, como cuando usted pone una balanza y pone un peso, algo pesado en esta balanza, y del otro lado que usted quiere que pesen iguales, usted pone algo del mismo peso de este lado como de este lado. Y a eso se refiere la palabra digno. Es un llamamiento, es una vocación. Dios nos llamó a algo a la altura de Él, que sea algo como Dios lo quiere, como Dios lo espera. Se refiere no solamente a la salvación nuestra, sino también a esa unión que tenemos en un mismo cuerpo. Así que nuestra conducta como cristianos realmente debe ser no solo personal, sino también en todo sentido como iglesia. Nuestra responsabilidad es que sea digno de Dios, que nuestro caminar, nuestro actuar, nuestro vivir, nuestro comportamiento refleje a Dios, que sea una conducta que alcance a la altura de la persona de aquel que nos amó, que nos escogió, que nos redimió y que nos ha unido a Él, o sea, Dios mismo. Que sea una conducta que el mundo pueda ver en nosotros, en la iglesia, individualmente y corporalmente, una reputación de Dios alta. Que vea realmente que ser hijo de Dios vale la pena, es de calidad, es bueno. Que hay una conducta honorable, porque tenemos a un Dios honorable. Y que cada vez que tú actúes mal realmente, tú te des cuenta de que en vez de estar viendo la reputación de Dios, estás desacreditando a Dios. Entonces necesitamos realmente que el cuerpo de Cristo, nosotros, su iglesia, caminemos bien, caminemos dignamente. Ahí comienza Pablo diciendo eso. Yo estoy preso aquí por la causa del Señor. He llegado a este punto de estar en la causa del Señor. Él no se está quejando, pero nos está diciendo: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. El versículo siguiente dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pablo introduce ahora, entonces les dice: para caminar dignamente ustedes tienen que tener 3 cualidades específicas. Ustedes tienen que ser humildes, tienen que tener humildad, tienen que tener mansedumbre o amabilidad y tienen que tener paciencia. 3 cualidades que te deben adornar, 3 cualidades que te deben distinguir, 3 cualidades que dicen mucho de ese Dios que te amó, ese Dios que te llamó, ese Dios que te invitó para que seas parte de su familia, de ese Dios que te incluyó cuando no estabas incluido, de ese Dios que hizo las paces contigo cuando tú apenas eras un enemigo de Dios. Entonces dice Pablo que hayan 3 cosas importantes aquí en la vida de ustedes, 3 cualidades: humildad, amabilidad y paciencia. Que ustedes se distingan por esa paciencia, por esa humildad y por esa amabilidad. Ahora vamos a ver cada una de ellas, porque realmente esto es clave realmente. Número 1 es la humildad. Dice, la humildad es aquello que quita la división, la desunión. El orgullo promueve la desunión. La humildad promueve la unidad. El orgullo era cosa del pasado. Ahora, para el presente, que ahora que somos hijos de Dios, es la humildad nuestro distintivo. Nuestro mayor ejemplo de humildad es Jesús. Y tú tienes, como hemos estado viendo en los capítulos anteriores, tú tienes el poder de Dios para vivir en humildad. La humildad describe la actitud de una justa estimación de sí mismo, sin orgullo ni arrogancia en relación a otras personas.
estima a los demás de igual valor y derecho delante de Dios. La persona humilde no es la persona que se cree más que otros. La persona humilde, aunque pueda estar en una posición alta, en una posición elevada, es una persona que siempre valora a los demás, que siempre estima a los demás como ella misma, como Dios los mira. No se cree más que ellos. No está pretendiendo ser más que ellos. No está buscando ser más que ellos. ¿Sabe que en el Imperio Romano, que es en el tiempo donde se escribe esto, en el Imperio Romano, cuando un general o cuando alguien hacía algo extraordinario, una de las recompensas que recibía este general o esta persona era la estimación del pueblo, la estimación de la nación, la estimación de los líderes políticos del pueblo. Entonces lo que hacía los líderes políticos era que ponían a esa persona en una carroza. Esta persona iba y la recorrían por toda la ciudad, anunciando al pueblo lo que esta persona había hecho, cómo lo estaban elevando, cómo lo estaban promoviendo para una posición mejor. Lo cierto era que esta persona siempre era estimada, exaltada por toda la gente. Pero dicen los historiadores que llevaban cerca a esta persona, el que era honorado en ese momento, honrado en ese momento, iba en la carroza y junto a él llevaba a un esclavo. Y este esclavo iba sosteniendo sobre él una corona de olivos, que era típico en ese tiempo como un reconocimiento. La corona de olivos no era una corona de oro, sino una corona de olivos que se le ponía a aquellos que alcanzaban el éxito. Y este esclavo iba sosteniendo la corona de la persona mientras él iba recibiendo los gritos y la alegría y la algarabía de la gente y la proclamación de la gente. Pero el esclavo tenía una responsabilidad también, no solamente sostener la corona de olivos en esa persona mientras iba en su carroza, sino que el esclavo tenía que estar constantemente durante todo el recorrido diciéndole al oído a esa persona estas palabras: hominem te memento, hominem te memento. Y esas palabras significan: recuérdese que es solo un hombre. Recuérdese que es solo un hombre. Que en medio de esta algarabía de la gente y en medio de esta proclamación de la gente, que cosas que lo elevan a uno cuando la gente dice cosas bonitas de uno, cuando la gente dice cosas extraordinarias de uno, que en ese momento se recuerde que es un hombre. Eso es humildad. Cuando recordamos que tenemos limitaciones, cuando recordamos que no somos Dios, cuando recordamos que no somos superiores a los demás, aunque tengamos una posición de jefes, que recordemos que aun si soy dueño de mi negocio y tengo empleados, yo no soy más que ellos. Eso es humildad. Cuando yo aprendo a apreciar y a estimar a las personas porque son imagen de Dios. Eso es lo extraordinario. Así que eso debe distinguirlos a ustedes, dice el apóstol Pablo. La segunda característica es la amabilidad. Pablo dice, ustedes deben ser mansos, deben ser amables. La mansedumbre y la amabilidad es lo mismo, tiene que ver con el trato que hacemos a otras personas. Esto es diferente a la autoafirmación o a la rudeza y a la aspereza. La amabilidad da la idea de que una persona tiene sus emociones bajo control, no es señal de debilidad, como Moisés fue el hombre más manso sobre toda la tierra, dice la Escritura. De Jesús se habló de que él era manso y humilde. La amabilidad no tiene que ver con debilidad. Es el punto intermedio entre alguien que está enojado todo el tiempo y el que nunca se enoja. Una persona que está controlada por Dios se enoja en el momento correcto, pero nunca en el tiempo equivocado y no pierde el control. Eso es mansedumbre. Y usted y yo tenemos el poder de Dios para vivir en amabilidad. Es la dulzura de espíritu y tiene que ver con la gentileza, con el trato que nosotros le damos a otras personas. Y está muy vinculado esto con la humildad. Para ser amable, para tratar bien a las personas,
necesitamos de mucha humildad. Es el trato amable hacia los demás. Es el trato que le damos a las personas a pesar de cómo los vemos, a pesar de lo que hacen, a pesar de las circunstancias. Y eso debe caracterizarles a ustedes, dice Pablo. Ahora que ustedes entienden quiénes son, ustedes deben tener como característica la humildad, pero también la amabilidad. Y la tercera característica es, les dice a ellos, ustedes tienen que tener paciencia. ¿A quién le gusta la paciencia? Y esta es una palabra especial en el Nuevo Testamento. Es el espíritu que nunca se rinde, que soporta hasta el final, aún en tiempos adversos, en tiempos difíciles. Es el autocontrol que no se apresura a pagar mal por mal, a vengarse. Es la capacidad de aguantar la mente. Literalmente, por eso algunas versiones usan la palabra soportándoos. Habla de aguantar hasta lo último. Ahora, yo en mi propia carne no puedo hacer eso, pero cuento con un Dios que vive en mí, que me da la capacidad y el poder para hacer eso. Y por eso necesitamos entender ese poder del Espíritu de Dios. Esta paciencia realmente se manifiesta con una actitud de tolerancia hacia los demás. Y no es de que va a ser una persona masoquista, es sencillamente una persona que aprende a lidiar con las dificultades y lo difícil que algunas personas son. Es la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones humanas dentro de la iglesia sin contrariarse y sin impacientarse. Y no es cierto que necesitamos eso. Entonces Pablo está diciendo aquí, ustedes deben ser siempre humildes, amables y pacientes. ¿Cómo está usted en esto? ¿Es usted humilde, amable y paciente? ¿Las demás personas piensan de usted como una persona amable? ¿Dicen de usted que usted es una persona humilde? ¿Le quita a usted la gente la paciencia? ¿Es usted muy impaciente en las pruebas, en los momentos difíciles, en las relaciones con otras personas? ¿Es usted una persona impaciente o es una persona realmente con mucha paciencia? Si usted no tiene estas tres características, hay dos razones: o no ha entendido quién es usted en Cristo, o sencillamente usted necesita dejar que el Espíritu Santo trabaje en usted y transforme su vida, para que le haga una persona humilde, una persona amable y una persona paciente. Vamos a estar viendo esto en el camino de esta jornada de la palabra. Vamos a estar viendo que Dios está buscando eso en usted. Dios está buscando eso en hombres y en mujeres. Pacientes en la casa, humildes en su casa, pacientes en el trabajo, humildes cuando manejan, pacientes en todas partes. Necesitamos eso. Ahora Pablo dice aquí en el versículo, habla de dos formas o cómo mostramos estas cualidades de humildad, de paciencia y de amabilidad. ¿Cómo las mostramos? Pablo dice dos cosas, dos formas de hacerlo. Una es siendo tolerantes en amor. Y la segunda cosa que dice es esforzándote por guardar la unidad. Entonces requiere tolerancia, pero requiere también esfuerzo. Tolerantes en amor, dice él, cuando el versículo dice tolerantes unos con otros en amor. Y luego el versículo 3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, necesitamos ser tolerantes, soportar a los otros, pero en amor. Si no usamos el ingrediente del amor, vamos a fracasar. Y por eso en el capítulo anterior hablamos de que necesitamos nosotros, y esta semana oramos por necesitamos conocer las dimensiones del amor de Dios, porque mientras no entendamos el amor de Dios, no vamos a poder tolerar a los demás en amor, aquellos hermanos que son difíciles, aquellos hermanos que nos cuesta tratar, aquellos hermanos que sentimos como que nos roban el oxígeno, aquellos hermanos que son testarudos. Y realmente tolerarlos unos a los otros, dice aquí, en amor, no es cosa fácil. Entonces, toleras en amor cuando aceptas a las personas tal como son, esa es paciencia. Toleras en amor cuando pasas por alto pequeñeces, no te estás fijando en las cosas que no hizo o que hizo cosas pequeñas, las pasas por alto, porque eso no vas a hacer un gran asunto de eso.
Toleras en amor cuando admites que los demás no son perfectos, cuando no tienes altas expectativas de otros. ¿Sabes que muchos de nuestros problemas es porque tenemos altas expectativas de otros? Cuando añades valor a las personas, eso es humildad y amabilidad. Cuando estás dispuesto a caminar la milla extra, eso refleja tu humildad y tu paciencia. Y Pablo dice, esa es la manera en que vamos a mostrar realmente nuestra tolerancia los unos a los otros. Nuestra tolerancia en amor. Así que, ¿cómo estás tú en eso? ¿Cómo estás tú en esa parte de tu vida tolerando a otros y esforzándote por guardar la unidad? Luego en el versículo siguiente Pablo dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Versículos 5 y 6. Y aquí te voy a mostrar este cuadro. Mira este cuadro que voy a mostrarte ahorita. Son 7 elementos de unidad que se centran aquí en la Trinidad. Estos 7 elementos están hablando. Ahí se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se mencionan estos 7 elementos que son claves, que reflejan la Trinidad y que reflejan la unidad del cuerpo de Cristo. Y Dios nos llama a esos 7 elementos a guardarlos. Un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, una esperanza, la redención nuestra, un Señor, que es Jesús, una fe, lo cual hemos creído, un bautismo que representa la redención y un Dios y Padre, el Padre que hizo el plan completo. Entonces, primero nos dice que nos soportemos, nos toleremos en amor, pero luego nos dice el apóstol Pablo, ustedes deben esforzarse por guardar la unidad y nos da estos 7 elementos. Entonces, te esfuerzas por guardar la unidad cuando aceptas que otros tienen opiniones diferentes, cuando sabes escuchar a los demás, cuando respetas que no todos van al mismo nivel espiritual. Muchas veces queremos que la gente vaya a nuestro mismo nivel espiritual. Cuando evitas conflictos sobre estos 7 elementos que acabamos de mencionar de la unidad. Cuando estás dispuesto a reconocer cuando te equivocas. Cuando reconoces la función de todos en el cuerpo de Cristo. Que todos pueden participar en el cuerpo de Cristo. Eso es realmente cuando estamos esforzándonos por guardar la unidad. Muchas veces no hacemos ningún esfuerzo por guardar la unidad. Y Dios dice, no, tienes que esforzarte. Porque, hermanos, requiere esfuerzo que yo tenga paciencia con aquel que no va a mi mismo nivel espiritual. Usted dice, yo tengo 20 años de estar en la iglesia, yo tengo 10 años de ser cristiano, yo tengo 5 años de ser cristiano, y viene una persona nueva y empieza a hacer preguntas que a veces nos quitan la paciencia. Esa persona está en otro nivel espiritual. Y yo tengo que ser paciente, tengo que aprender a escuchar a los demás, tengo que reconocer que su jornada espiritual está empezando. Tal vez yo he avanzado. Entonces necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos también para algunos que les cuesta todavía aprender las cosas esenciales de la vida cristiana. Algunos que les cuesta todavía guardar la unidad, algunos que les cuesta todavía hacer cosas tan sencillas como el perdón. Bueno, no es tan sencillo el perdón, pero cosas como esas, tan desafiantes como el perdón, ¿verdad? Que todavía no pueden perdonar las pequeñeces de otros. Es un desafío realmente. Entonces, requiere esfuerzo, tanto tolerar a otros en amor, como esforzarme por guardar la unidad. Hay personas que están peleando sobre el Espíritu Santo, hay personas que están discutiendo sobre el bautismo, hay personas que están discutiendo sobre... Mire, es increíble, pero hay personas que discuten que el bautismo no debe ser en una pila, sino que debe ser en un río. Es increíble. Pablo dice, no, tenemos un solo cuerpo, un solo espíritu, un bautismo, una fe, y que no hagamos de eso un asunto que nos divida, que nos separe, que nos distancie. Más bien que esas sean cosas y elementos en nuestra vida que nos llenen de unidad. Solamente así, haciendo estos 2 elementos, poniendo en práctica estos 2 elementos, vamos a reflejar nuestra humildad, nuestra amabilidad y nuestra paciencia en el cuerpo de Cristo. Necesitamos esa paciencia en el cuerpo de Cristo. Necesitamos esa paciencia. Necesitamos esas 3 virtudes en nosotros, esas 3 cualidades que nos adornen. Así que
el desafío para nosotros hoy es, y tenemos un desafío grande, porque número uno, no nos estamos viendo físicamente hasta el 23 que empecemos. Pero ahorita no tenemos contacto los unos con los otros, excepto con algunos hermanos. Quizás usted está viendo a algunos hermanos. Y el desafío es practicarlo con ellos. Pero quizás el desafío es cuando nos volvamos a juntar, ¿cómo vamos a aplicar todo esto? Número uno. En segundo lugar es, todavía aún así, donde estamos y cómo estamos, tenemos el desafío de aplicar esos elementos en nuestra vida en relación con otras personas, en el trabajo, en la familia, con los parientes, con tal vez los vecinos. Y tenemos el desafío de hacer eso, de poder ser humildes, amables y pacientes. Que sus vecinos digan realmente, usted es muy amable. Usted tiene mucha paciencia con su mamá. Usted tiene mucha paciencia con sus niños. Usted es una persona humilde. Y si no lo dicen, por lo menos que ellos piensen y reflexionen, hay algo diferente en esta persona que la hace una persona única. Y estos elementos van a salir a la luz, porque estamos nosotros poniendo atención a los demás, no ponemos expectativas altas de la gente, escuchamos a la gente cuando viene con necesidades, somos amables para tratarlo. ¿No le gusta a usted las personas amables? Usted que tiene negocio propio, ¿le gusta clientes amables? ¿Verdad que sí? Nos gusta. Porque cuando un cliente viene y nos reclama algo y viene con la espada desenvainada, como decimos, que es difícil, ¿verdad? Porque nosotros queremos ser amables porque necesitamos mantener al cliente. Si es un cliente que nos compra mucho o nos consume mucho, queremos mantenerlo, cuidarlo, pero a la vez estamos lidiando con nuestros sentimientos de que está hablándonos de una manera grosera, tal vez. Esa es la paciencia a la que se refiere acá, que cuando viene alguien y pasa una situación grosera, no vamos a explotar y a vengarnos y a actuar de la misma forma, sino que al contrario, vamos a mantener la calma y vamos a guardarnos y vamos a tener la tolerancia en esos momentos para enfrentar esa situación. Esas son las características que Dios está diciéndonos que debemos practicar ahora, que somos nuevas criaturas, que somos parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Dios, que somos un pueblo nuevo, que tenemos que hacer la diferencia en la sociedad, en la comunidad, en el país, que tenemos que hacer la diferencia ante aquellos que son nuestros clientes, aquellos a quienes trabajamos, ante nuestros jefes, ante nuestros gobernantes, ante todas las personas que nos rodean. Este nuevo pueblo que se llama la iglesia tiene que ser diferente. Tiene que vivir diferente, tiene que actuar diferente. Pero si cuando ellos se reúnen, si cuando ellos están juntos, es decir, cuando nosotros como iglesia nos juntamos, ni siquiera nos podemos tolerar entre nosotros, ¿qué se puede esperar del mundo allá afuera? Y aquí es donde hace la diferencia. Y por eso necesitamos caminar bien, caminar dignamente, caminar y vivir como Dios nos manda. Así que esta mañana, este es el desafío para usted. Quizás la pregunta es, ¿cómo está caminando? ¿Está caminando dignamente? Como, digamos, honrando, dando honor a Dios, dándole honra y gloria a Dios? ¿Es su vida realmente una vida que está elevando la reputación de Dios? ¿O lo contrario? ¿Es su vida, sus acciones realmente reflejan a un Dios que ama a la gente, un Dios que tolera a la gente, un Dios que tiene gracia con nosotros? Porque de no ser por esa gracia de Dios no estaríamos acá. ¿O es su vida realmente una decepción? ¿Ser un cristiano como usted es una decepción? ¿O es ser un cristiano como usted vale la pena? Pregúntese eso usted. Y esta semana yo quiero animarle a que haga planes y piense y diga, yo quiero ser una persona que camine dignamente. Quiero caminar dignamente. Y vamos a necesitar a Dios, la intervención de Dios. Vamos a necesitar al Espíritu Santo que esté con nosotros, recordándonos cuando estamos yendo por el mal camino, cuando estamos siendo tentados. Vamos a necesitar al Espíritu Santo. Pero eso depende de nuestra voluntad y humildad delante de Dios para decirle, Señor, sí, yo necesito ser cambiado. Y déjeme decirle una cosa interesante.
todos necesitamos cambiar. ¿Sabe una cosa? Yo necesito cambiar. Yo sé que a veces a mi esposa hay cosas de mí que todavía quiere ver mejor. Porque todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos hacer ese cambio en nuestra propia vida. Y ojalá que ese cambio comience realmente con la intervención de Dios en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, porque de no ser por tu presencia en nosotros, esta vida sería muy difícil, Señor. Pero yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a caminar dignamente, a caminar de una manera que honre tu nombre, Señor. Que tu reputación sea elevada, Padre. Y que cuando caminemos en nuestra vida, cuando vivamos esta vida aquí en la tierra, mientras vivimos aquí, Señor, que podamos ser un reflejo del Dios, de la calidad de Dios, que nos amó, que nos perdonó, que nos redimió, que nos reconcilió y que nos ha dado el privilegio de ser parte de su familia. Queremos, Señor, exaltarte a través de nuestra vida, a través de nuestro diario caminar. Señor, si hay alguien que ha estado batallando con eso, Señor, porque tiene problemas en su corazón con amargura, con resentimientos, o no ha entendido sencillamente quién es en Cristo, que pueda realmente ver y conocer al Jesús que perdona, que cambia, que transforma, Señor. Y ayúdanos a ser un reflejo de ese Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.